En Supía TV, de cara al pueblo, exaltamos personas con valores cuyos actos los conducen al éxito. Dirige William Nieto Velázquez. De cara al pueblo. Amigos de Supía TV, qué grato es estar con ustedes. Quiero inicialmente agradecer a Hernando Ramírez por su invitación para ser parte de la parrilla de este canal. De una vez también agradezco a John Freddy Taborda Cardona, quien es nuestro camarógrafo, y a Tista Ruiz por facilitarnos este espacio para grabar nuestro primer programa de cara al pueblo. Hoy un invitado, el ingeniero José Rubén Londoño Osorio. Y con cada uno de los invitados trataremos de sacar lo mejor de ellos, sus valores, sus virtudes. Y en este caso quiero que ustedes vayan a través del programa encontrando razones válidas por qué es entrevistado. Ciertamente vamos a ir desde la perseverancia, desde el sacrificio, sobre la decisión para sobresalir y superarse, que sirva de ejemplo para muchos otros jóvenes lo que este hombre ha de contarnos a través de este programa de cara al pueblo. Bienvenido, ingeniero José Rubén. Muchas gracias, don William. Muchas gracias por invitarme a ser parte de este primer programa. Miremos a ver cómo nos va, qué les puedo ser útil o qué experiencia les puedo transmitir y que sirva para las futuras generaciones. Bueno, iremos desde la parte humana hasta la parte profesional, pero comencemos por saber usted de dónde es. Yo soy neirano, yo soy de Neira Caldas. Entonces, de entrada, sabe hacer corchos. Los corchos, no, nunca aprendí a hacer corchos. Sé de dónde salen, pero no. De la pata de res, la mano de la res, pero no. En esencia no manejo ese tema. ¿Sus padres? Mi mamá sí manejaba ese tema, ella sí hacía corchos, mi papá no, mi papá se dedicó siempre a trabajar en Cementos Caldas, una empresa pues que duró muchos años viva en Neira Caldas. ¿Y cuál era el nombre de ellos? Mi mamá se llamaba Ana Elsie Osorio, ella se colocó el de Londoño, mi papá era Henry Londoño y él ya se colocó el apellido de Londoño y ahí pues fueron construyendo la familia que finalmente se cristalizó posteriormente. Usted nos habla que ambos trabajaban en Cementos Caldas. Yo quisiera saber cómo se forma un amor de cemento. Cementos Caldas, mi papá en algún momento ayudó a construir Cementos Caldas con mi abuelo, la fábrica, la infraestructura como tal. Ellos hacían parte de ese cuerpo de obreros que trabajaron fuertemente para construir las instalaciones. Pero mi papá adicionalmente trabajaba en el campo, tenía un oficio de arriería. Él lo que hacía era llevar ganado de Manizales, de Neira a Manizales para el sacrificio y todo lo demás, y en ese orden de ideas es cuando ella, mi mamá, que vivía cerca de donde era el punto de encuentro de los arrieros, conoce a mi papá, se enamora de mi papá y arrancan ellos pues como esa vida importante que tuvieron. Mi mamá trabajaba en Única, después de trabajar en Única pasó a Cementos Caldas, ahí es donde ellos ya se casan y mi mamá le ayuda a mi papá a comenzar una carrera dentro de la empresa, pero ya en otro nivel, ya primero como conductor, luego fue escalando hasta llegar a supervisor en la planta y así fue dándose toda su época y todo su desarrollo de familia. Muere su mamá a muy temprana edad. ¿Usted cuántos años tenía cuando quedó huérfano? Yo tenía 7 años cuando muere mi mamá. Cuando muere mi mamá fue un golpe muy duro, pero dentro de eso de lo duro también hay cosas importantes por rescatar. Por ejemplo, muere mi mamá, pero cuando ella estaba en ese proceso de muerte, hizo llamar a cada uno de los hijos y a cada uno de los hijos les dio unas palabras de despedida. Las mías fueron, por ejemplo, mechitas, porque me decían mechas, tienes que prometerme que vas a llegar a ser alguien en la vida. Y eso me marcó, eso se me fue quedando, se me quedó. Y cada que yo iba creciendo y que en la vida aparecen muchas cosas, mi pubertad, mi crecimiento de juventud y todo lo demás, aparecen muchas cosas, pero desde esas palabras de mi mamá fuimos construyendo serias situaciones. Por ejemplo, me hice profesional por ella, por eso. Inicialmente comencé a estudiar administración de empresas. De lo cual hablaremos más adelante, porque le decían mechas. Mechas me decían porque los amigos de arriería de mi papá
ellos por hacerme llorar cuando yo estaba pequeñito, ellos me decían, usted está lleno de mechas del estómago. Yo siempre he sido un poquito gordito. Me decían, usted tiene lleno de mechas el estómago. Y yo me ponía a llorar para que no me dijeran así. Y me quedé mechas, mechas, mechas. Hoy inclusive algunos de la familia aún me dicen mechas. Bueno, ya nomás quedan 2 de las personas de la familia que me dicen mechas. El resto ya han partido. ¿Cuántos hermanos? Y usted jocosamente dice que tiene un hermano y que tiene un nieto que era de su papá, que al fin y al cabo era hermano suyo. ¿Cómo es ese enredo? Lo que pasa es que en cierta ocasión, bueno, mi mamá muere muy joven y queda mi papá con 3 hijos, 2 niñas y yo. Y mi papá nuevamente se casa y tiene 2 varones y una niña. Y en algún momento estaba mi suegro en Neira, y mi hermanito estaba muy pequeño y mi suegro le dice a mi papá, le dice al niño que dónde estaba el abuelito, creyendo que él era el papá. Pues creyendo que él era el abuelo, pero en esencia era el papá. Por eso es como el abuelo, hijo, hermano, todo ese cuento. Hay una promesa que es como una promesa de amor que hoy pocos lo hacen. Cuando muere su mamá, tengo entendido que su papá promete no volver a casarse hasta en un tiempo muy determinado. Eso fue algo de lo bonito. Yo tuve los mejores papás. Yo creo que, hablo desde mi óptica, los mejores papás que han existido en el mundo han sido mi mamá y mi papá. Mi papá, cuando muere mi mamá, él prometió, no le prometió a mi mamá, nos prometió a nosotros que él no iba a volver a casarse hasta que nosotros ya hubiéramos completado la edad, porque él quería asumir la responsabilidad de crianza. Y lo hizo, mi papá lo hizo hasta que mi hermana la menor tuvo 18 años y ahí decidió pues a organizar su rumbo, pero tuvo esa promesa y la cumplió a capa y espada, porque más excelencia que la que tuvo mi papá con nosotros no puede haber, no la he visto, no la he podido reflejar. Un hombre que queda viudo tan joven, queda con hijos, ¿con quién deja a sus hijos? Él los asumió. Mi papá trabajaba en Cementos Caldas y él se levantaba desde muy temprano a las 4 de la mañana y nos organizaba el almuerzo, nos organizaba el desayuno, nos organizaba la comida para que nosotros durante el día pudiéramos llegar del colegio y ahí estuviéramos. Pero también hubo unas personitas que ayudaron mucho en ese proceso y fueron las monjas de la comunidad dominica que había en el Colegio del Rosario de ese entonces, donde yo me formé como bachiller. Porque mi mamá trabajaba mucho con ellas asumieron como esa posición maternal, entonces ellas nos cuidaban mucho, mantenían muy pendientes de nosotros y de hecho conmigo estuvieron hasta los 15 años cuando ya terminé el bachillerato. O sea que a usted se le puede decir perfectamente que es el niño de las monjas. El niño de las monjas. Yo fui orgullosamente rosarista, hice toda mi primaria y mi bachillerato lo hice en el Colegio del Rosario. En Supía TV, de cara al pueblo, exaltamos personas con valores cuyos actos los conducen al éxito. Dirige William Nieto Velázquez. De cara al pueblo. Uno lo ve a usted imposible creer lo que me dijeron, que fue una persona supremamente tímida. ¿Cómo pasa de esa timidez a una actitud totalmente diferente? No, yo en esencia soy tímido. Abrir el escenario, o sea, poderme relacionar con las personas, a mí me cuesta a veces un poquito de dificultad. Pero cuando ya empiezo a encontrar intereses entre las personas, empiezo como a ver que nos vamos compenetrando con un tema, la cosa se va volviendo más interesante, entonces la timidez va pasando a un segundo plano. Pero de entrada, de raíz, la timidez para mí sí está presente. Bueno, alguien me dijo, pregúntele sobre ese tema, y que quiso como materializarlo en 2 formas, pelo largo y arete. A ver, sí, yo tuve pelo largo durante muchos años, más en el bachillerato y quizás cuando terminé, yo tuve el cabello muy largo. Y la perforación en la oreja sí, yo lo vi tenía más o menos, estaba como en octavo, cuando tuve la perforación y nunca me la quité y nunca me la quitaré. Me parece que eso era como un acto de
de rebeldía, de mostrar algo diferente, de decir que, hombre, yo puedo tener mi libre desarrollo, yo puedo hacerlo, hay que quitar el estigma de que el que se rompía la oreja, bueno, había un cuento por allá en ese entonces, lo superé. Cuando comencé a trabajar en mi vida profesional veía que todo el mundo se centraba primero en lo que estaba hablando, pero también miraban mi oreja a ver qué era lo que tenía y después olvidaban la oreja cuando ya empezaba a hablar con ellos y se centraban en lo que estaba diciendo. Y se me fue volviendo eso bien interesante y lo asumí como una dinámica. Entonces veía siempre la mirada de las personas, como por muy grandes que fueran o por muchos cargos altos que tuvieran, ellos se centraban en mi arete y después se centraban en lo que estaba diciendo, pero finalmente el arete pasaba a un segundo plano y se centraban en lo que estaba diciendo. ¿Y es verdad que usted llevaba sus cuadernos en un costal? También fue otro de los escenarios, porque en el colegio donde yo estudiaba, yo he sido un apasionado completo por el sector rural. A mí desde el mismo colegio me apasionaba el sector rural. Yo trabajaba en recreación en el colegio solo por ir a las veredas a llevar programas de recreación con los niños del sector rural. ¿De qué le sirvió la recreación? Hoy me sirve mucho la recreación precisamente porque cuando tengo conferencias con multitudes amplias, aprendí desde la recreación a poder dominar ese esquema con comunidades, ese esquema con auditorios muy fuertes, comencé a dominar ese tema, pero precisamente desde allí. Pero precisamente en esa parte de que a mí me gustaba mucho ir al campo, ir allá a trabajar con la comunidad y todo ese rollo, es lo que hoy me viene amarrando precisamente para trabajar con comunidades. Un joven rebelde, tímido, que demuestra su rebeldía de muchas maneras, resulta siendo un secretario comercial a los 16 años. Háblenos de esa experiencia. Bueno, se me había ido la idea ahí de por qué llevaba los cuadernos en un costal. Era precisamente porque eso que yo les decía del campo. Había un compañero en el salón que él tenía un esfuerzo muy grande porque vivía a una vereda de más o menos unas 2 horas de distancia del colegio. Y él llegaba con sus zapaticos embarrados, él llegaba pues cansado, sudado y todo lo demás, y los demás compañeros lo aislaban. En algún momento él llegaba con unas bolsitas todas raras donde llevaba los cuadernos y yo decidí hacer eso. Entonces yo dije, yo voy a poner a traer mis cuadernos en un costal y los llevo en un costal y los llevé más o menos durante 2 años en un costal para que la gente viera que no era que mi compañero lo hiciera mal, sino que otros también lo podíamos hacer así no estuviéramos en esas condiciones. Y lo acompañé hasta que inclusive un mismo profesor me dijo, le regalo un maletín. Y yo dije, no, muy bonito el maletín, pero yo lo sigo llevando en un costal. Hasta que mi compañerito no tuvo un maletín, yo no los dejé de llevar en un costal. ¿Y lo de el secretariado comercial? Bueno, yo termino mi bachillerato y salgo para Manizales en busca de posibilidades académicas. Y en esas posibilidades académicas encuentro que lo único que encontré, porque llegué tarde a lo que en ese entonces se buscaba para inscribirse en la universidad y todo el cuento, encontré un programa técnico de secretariado comercial y yo dije, bueno, pues hagámoslo. Y lo hice. De hecho, cada que yo me presento digo, yo soy secretario comercial, porque fue lo primero que yo hice. Ya después comencé a formarme profesionalmente, pero fue lo primero que hice. Y fue tan bueno ese paso por allí que inclusive terminé siendo docente ahí. Estando muy joven, tenía 16 años y terminé siendo docente de contabilidad y mecanografía. Ahí. Comprensible la situación de nuestro invitado que a los 16 años era docente. Comprensible en esa época de un muchacho, porque por echarle los perros a las alumnas salió del trabajo. Sí, me echaron porque pues, yo estaba muy joven y resulta que las estudiantes que tenía ese colegio pues eran igual de jóvenes y yo terminé saliendo con ellas y entonces al último la rectora se dio cuenta y dijo, no, eso no lo podemos permitir acá y precisamente me echan de allí. Quedo en la calle, pues yo digo, no en la calle en el sentido de que no tenía trabajo, pero ahí empiezo a aprender cosas, ¿no? Y entonces aprendí a hacer colchones. Entonces un señor me enseñó a hacer colchones y con él hacíamos los colchones y las enjalmas y las vendíamos en Neira y ahí duré un tiempito tratando de conseguir recursos para eso, para sobrevivir. No para sobrevivir porque mi papá, ya la había la casa de mi papá, pero pues para tener mis cosas, ¿no? Era para eso. Pues aprendió a hacer enjalmas, pero también tuvo en sus manos una pica
para triturar piedra. Ah, pero eso fue posterior, es decir, las enjalmas y los colchones me dan a mí la posibilidad de irme porque cuando estaba en el colegio me dijeron, hombre, en Cundinamarca hay una facultad de administración financiera, la puede estudiar y después le homologan la administración financiera y usted termina el ciclo de administración de empresas. Yo, uy, eso es lo que yo necesito. Recojo la plata, me voy para Fusagasugá. En Fusagasugá comienzo a trabajar en una finca, lo único que me ofrecieron en la finca fue picar piedra, eso es un oficio muy tradicional allá, y hay unos rangos, hay unos que rompen las piedras, otros que dinamitan las piedras, otros que cogen la piedra y la ponen a hacer caminos, otros que cogen las rocas grandes y les dan con una almadán hasta que la abren, eso en ese entonces se trabajaba. Y yo empecé a hacer esa escala, ¿no? Porque cada puesto era más sueldo. Y comencé desde lo más mínimo hasta lo más alto, que era cuando ya empezaba uno a romper las rocas con almadana. Y ahí estuve un tiempito, al menos con eso me pagué los 2 primeros semestres de la universidad, porque logré llegar a la universidad y con eso me pagué los 2 primeros semestres. Bueno, usted inicialmente antes de estar en la universidad tuvo esa especialización, la de picar piedra, que también era un programa de televisión, Los Picapiedra, pero también se especializó en lavar loza. Ah, pero eso sí fue más pequeño en Neira. En Neira también hice esa carrera tenía como 9 años y comencé en los bares a lavar la loza. Luego, cuando ya fui pasando, tenía como 11 años y me sacan de lavar loza y me ponen en la barra. Y ya luego, como a los 12 años, ya salgo de la barra y me ponen a atender mesas. Eso fue como también otra carrera que se vivió ahí. Respeto mucho ese oficio, me parece un oficio que hay que respetarlo, no es de llegar y tratar mal a esas personas porque nadie sabe lo que se vive cuando uno es allá mesero, por decirlo así, o quien atiende a las personas que llegan a un establecimiento, porque uno asume la responsabilidad de que el negocio funcione y es increíble que a veces a uno lo tratan mal. Yo viví muchos tratos denigrantes en esa época, precisamente a causa de eso. De cara al pueblo, exaltamos personas con valores cuyos actos los conducen al éxito. Dirige William Nieto Velázquez. De cara al pueblo. Bueno, hasta ahorita hemos visto una parte totalmente humana. Creo que ustedes pueden ver una vida común y corriente, a veces sufrida, con obstáculos, con deseos de superarse. Y ya estando por allá en Cundinamarca, comienza a pensar en serio en hacerse un profesional. Por eso en la Universidad de Cundinamarca usted piensa en serio en comenzar estudios superiores. Sí, yo de hecho estaba trabajando en la finca cuando comencé también a salir a buscar otra opción de trabajo. Yo dije, bueno, tengo que buscar otra alternativa. Estaba ya en segundo semestre de administración financiera para ese entonces. Y cogí una hojita de vida y me fui a llevar la hoja de vida y la llevé a la alcaldía y en la alcaldía fui a la secretaría y en la secretaría me dijeron, ¿a usted quién lo recomienda? Y yo, no, pues nadie. ¿Usted quién lo mandó? Yo, no, pues no, nada, yo vine con la hojita. ¿Qué partido es usted? Y yo, no, pero es que yo no tengo partidos, no sé nada de eso. Lo primero que me dijeron, no, entonces llévese la hoja de vida porque usted no va a tener posibilidades. Pero subo al segundo piso y en el segundo piso encuentro que está la rama judicial. Yo no dimensionaba que era la rama judicial en ese momento. Pero resulta que llego y empiezo a preguntar por los jefes de cada oficina. Y entonces ahí me dicen, ah, no, el jefe es un juez. Para que lo preguntes por un juez. Y yo, ah, bueno. Y comencé a preguntar por los jueces. Resulta que llego al juzgado primero penal municipal de Fusagasugá y me dice la juez de ese entonces, Dinora María Ferrer, nunca la voy a olvidar. Y resulta que ellos me ayudan, me dicen, ¿usted de dónde es? Y yo, no, yo soy de Neira Caldas. Dice, ah, no, yo conozco a la gente de Neira, es como gente buena para trabajar. Vamos a hacer una cosa, déjeme la hoja de vida y miramos a ver. Al dejar la hoja de vida es que a los 15 días me llamaron. Y la juez me dijo en ese entonces, le voy a dar 15 días para que usted me muestre si puede trabajar o no, porque yo iba a escribir a máquina y no era capaz. Y resulta que esos 15 días se convirtieron en 6 años. Nunca me hicieron la prueba, me dejaron ahí, pero también escalé ahí. ¿Qué cargos tuvo en la rama judicial? En ese entonces la rama judicial venía sufriendo una transformación. Nacía la Constitución Política de Colombia, aparecían las fiscalías con esa nueva constitución, empezaba a transformarse la justicia.
Los sueldos también en la justicia comenzaban a transformarse porque de hecho los sueldos no eran tan buenos, pero comienzan a transformarse. Y yo comienzo como notificador. Mi primer cargo fue como notificador, sí, muy atento, todo el asunto. Pero hay un momento en que surge el cargo de escribiente, lo asumo porque escribía, gracias a Dios, bien a máquina. Luego surge el cargo de secretario, voy al cargo de la secretaría y posteriormente nace el cargo de sustanciador de despacho, ocupo el cargo de sustanciador de despacho, pero también la universidad iba creciendo en ese momento, ¿no? O sea, iba avanzando en la universidad, pero también iba avanzando en el juzgado. Y ya finalmente termino ahí porque pues no había posibilidades de continuar porque había una serie de distanciamiento con el juez de turno y regreso a Manizales. Ahí es cuando... Bueno, yo quiero comenzar a mostrar acá una dimensión especial que era a donde quería llegar con nuestro invitado, el ingeniero José Rubén Londoño Osorio. Comienza a hacerse profesional, administrador de empresas, regresa a Manizales como administrador de empresas, pero allí no termina, comienza a pensar más en serio. Viene la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Sí, de hecho yo termino administración de empresas en la Universidad de Cundinamarca. Regreso a Manizales y comienzo a trabajar con los municipios, es decir, ya los municipios salían de un esquema en el que era una oficina típica tradicional y comenzaban a modernizarse un poco. Y yo llego a trabajar con una empresa que manejaba todos los sistemas en los municipios. Entonces empecé a mirar, los sistemas, ¿cómo así? Interesantes los sistemas. Y comienzo a meterme por ese lado, por ese rollo, con todo lo que tiene que ver con sistemas. Finalmente termino en el Putumayo por una serie de vicisitudes que hubo ahí pues con los otros compañeros de trabajo y desde el Putumayo comienzo a poderme buscar esa formación en sistemas y efectivamente acudo a la Universidad Jorge Tadeo Lozano donde logro la formación en la parte informática. Allí es donde obtiene el título, el título de ingeniero en sistemas. Exactamente, allá es donde lo termino. ¿Y la especialización que hace en Barcelona? Pues teniendo en cuenta que ya estaba con lo que tiene que ver con sistemas y veía que lo que eran los espectros electromagnéticos, lo que era la telemática y todo lo demás, comienza a ser parte importante, entonces empiezo a trabajar esa especialización, empiezo a hacer una especialización con la Universidad de Barcelona en todo lo que tiene que ver con telemática y efectivamente la logro culminar, entonces quedé como ingeniero de sistemas especialista en telemática. Bueno, muy brevemente, ingeniero, su paso por el Huila. El Huila, estando en el Putumayo, cuando surgen pues todos esos cambios que finalmente terminó en el Putumayo, yo ya había pasado por el Huila y en el Huila comienzo a trabajar la línea que hoy mantengo y eso hace ya más de 15 años, ¿no? 17 años, que es lo que tiene que ver con servicios públicos domiciliarios. Ahí comienzo a trabajar esa línea y desde el Huila me voy formando en todo ese tema, todo ese cuento. Alcanzamos a trabajar allá con comunidades rurales, alcanzamos a trabajar con las empresas de servicios públicos. Allá es muy diferente, allá los municipios tienen su propia empresa de servicios públicos, entonces no es como en Caldas, por ejemplo, que tenemos Empo Caldas, que cobija gran parte del departamento en la prestación del servicio de acueducto. Allá no, allá cada municipio tiene la empresa que presta el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo, y ahí fue donde comencé a formarme, a manejar experiencia frente a todo lo que tiene que ver con los servicios públicos. Ingeniero, ¿sigue ese deseo de hacerse nuevamente profesional? Va a la ESAP, a la Escuela Superior de Administración Pública. Estando trabajando con los municipios, yo veo que pues hay algo bien importante. Mire, por ejemplo, las Naciones Unidas hoy habla de riqueza inmaterial. Las Naciones Unidas habla de riqueza inmaterial, no habla de riqueza material, sino de riqueza inmaterial. Y la riqueza inmaterial es precisamente lo que uno tiene, la información que uno tiene, la información que uno puede guardar, que eso es incuantificable. Yo decidí meterme por esa línea, por tratar de buscar una formación, tratar de mantener mucha información, mucho conocimiento, porque me parecía que eso era una riqueza muy importante, porque desde ella se pueden pulir muchas expectativas. Hoy, de pronto ahorita lo miramos en cómo se están puliendo, en lo que estamos haciendo, por ejemplo, en el caso de Supir. Pero el hecho es que estando allí yo veo que, hombre, yo estoy asesorando las empresas de servicios públicos, estoy asesorando alcaldes, pero yo no soy administrador público. Eso es como si yo dijera, yo voy a trabajar en un hospital, voy a hacer una cirugía de corazón abierto, pero yo no soy médico. No tiene sentido. De hecho, existe la formación en administración pública, que son 5 años en la academia, aprendiendo a dinamizar todo lo que tiene que ver con el manejo de los recursos de la gente.
proyectándolos a través de una inversión objetiva, y eso no se logra, ocasionalmente no se logra. Entonces yo dije, necesito hacerme profesional en la administración pública para tener mi calidad moral de seguir asesorando. Voy a la Universidad de Caldas a buscar una maestría que en ese momento había de Derecho Público. El administrador público, la mitad de su carrera es en Derecho Público. Entonces quería tener esa maestría en Derecho Público, pero en la Universidad de Caldas me dicen que no la podía tener porque no era abogado. Bueno, ahí hubo un debate con los dirigentes de la universidad. Finalmente dijeron, hombre, no la puede hacer, pero le ofrezco la maestría en estudios políticos, y la maestría en estudios políticos era una conjugación política de la administración pública. Y yo dije, esto está excelente, porque era como la política aterrizada en el marco real, en el esquema real, y me fui por ese lado y estudié en la Universidad de Caldas mi maestría en estudios políticos. ¿Y cuál es la maestría que acaba de terminar en la ESAP? Maestría en administración pública, o sea, termino esa maestría en estudios políticos y nace la maestría en administración pública en la universidad, en la misma ESAP, y dije, esta es, profesional en administración pública, ahora hay que apostarle a la maestría en administración pública, la hice, recién la termino, obviamente estamos ahí a portas haciendo chulitos para que salga el doctorado en administración pública, porque ese sería interesante de lograr. Amigos, ustedes bien pueden observar cómo una persona se ha ido superando, y todos los títulos que ha adquirido lo capacitan para ser un mejor servidor público. Esto es de admirar y también sirve de estímulo para los jóvenes que están viendo este programa. Como el tiempo apremia, ¿cuál es su vinculación con el municipio de Supía? Supía tiene un contrato con una empresa a la que yo trabajo que se llama Aquanet. Aquanet viene fortaleciendo al municipio de Supía en todo lo que tiene que ver con agua potable y saneamiento básico. Lo que estamos trabajando ahora, desde la pasión que tiene la gerente, la doctora Nora Andrea, y muchos de los que hacemos parte de ese equipo, es trabajar el sector rural, y obviamente que en el sector urbano se desarrolle bien el sector de agua potable y saneamiento básico. Hoy estamos trabajando con las comunidades rurales en todo lo que tiene que ver con acueductos comunitarios, acueductos rurales, y tratando de fortalecerlos. Pero sobre todo tratando de ¿qué? Tratando de que ellos exploten su riqueza inmaterial, es decir, que ellos miren qué es lo que tienen, que alcancen a dimensionar qué es lo que tienen en el sector rural, y que no lo suelten, que lo cosechen, que lo atesoren, pero que también tengan tranquilidad en el campo. Eso es lo que estamos buscando. Ingeniero José Rubén, finalmente, dos cosas que a usted le gusta demasiado: leer y la culinaria. Leer, sí, yo pienso que quien no lee vive su propia vida. Solamente vive su vida y no vive y está ahí ensimismado. Quien lee puede tener la posibilidad de vivir muchas otras más vidas. Y desde esa perspectiva adquiere conocimiento que le permite reaccionar ante múltiples situaciones, apostarle a muchas cosas. Como les decía, las Naciones Unidas ahora habla de presupuesto de patrimonio inmaterial. Hay muchas personas que pueden tener casas, pueden tener camionetas 4 puertas, pueden tener fincas, pueden tener cuentas en el exterior, pero de acuerdo a los estudios de las Naciones Unidas, inclusive ellos son indigentes, porque no tienen nada en la cabeza. Hoy lo que hay que apostarles es precisamente a eso, a adquirir conocimiento, a la lectura. Hay que decirle a los muchachos, vístase como quiera, trabaje como quiera, haga lo que quiera, pero pilas con lo que tiene en la cabeza. Eso es lo que hay que buscar. ¿Y la culinaria? Y la culinaria, hay momentos de distracción en donde uno se pone a hacer espaguetis ahí bien rico y toda la cosa, eso es bueno por ese lado. Pero también porque mi mamá y mi papá insistieron muy jóvenes en que uno no podría estar sometido a que a uno se lo hicieran todo, que uno también tenía que hacer las cosas. Mi papá me enseñó a hacer de comer y por eso me quedé con ese cuento. Bueno, ustedes han visto una vida que parte de lo básico, de lo humilde, del sacrificio, de la perseverancia, pero también por el deseo de la superación. Aquí lo hemos encontrado, porque nuestro invitado nos ha mostrado cómo a través de su vida ha logrado muchos títulos profesionales con el único proyecto de ser mejor en lo que hace. Gracias, ingeniero José Rubén. A usted, don William, y al canal, muy amables por haberme invitado, y ojalá que sirva pues de motivación todo lo que estamos hablando. A Tista Ruiz por prestarnos su finca para hacer esta grabación, a nuestro camarógrafo John Fredier Taborda Cardona, que ha estado pues al frente de esta grabación y de la edición. William Nieto de las que les dice, nos veremos en la próxima semana, si Dios lo permite, de cara al pueblo. En Supía TV, de cara al pueblo,
Exaltamos personas con valores cuyos actos los conducen al éxito. Dirige William Nieto Velázquez. De cara al pueblo.